Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y hoy tenemos de nuevo al juez Jesús Villegas. Creo que he estado mirando antes, la séptima vez que pasa por el canal, desde hace ya 6 años más o menos, o 7, y parece que las cosas no han mejorado demasiado. Así que vamos a ver qué comentamos sobre todos los temas de actualidad. Buenos días, don Aitor. Un auténtico placer estar de nuevo aquí. Pues eso, hace 6 o 7 años nos veía poca gente, ahora nos ve más gente, sobre todo a ti, que bueno, te has labrado ahí un prestigio bien merecido, ¿no? En medios de comunicación, enhorabuena. Bueno, Aitor, y tu canal va como un auténtico cohete, ¿sabes? Yo la reflexión que tengo es que es muy bueno que existan espacios para que la sociedad civil se exprese con libertad. Tú imagínate que dependiéramos del monopolio del control de los medios de comunicación que había hace unos años cuando yo era estudiante. Pues estaríamos ya en una dictadura, sin lugar a ningún tipo de dudas. Ujú, está claro. Eso es además lo que denunciábamos en los primeros vídeos, que parece que esto tendía hacia un régimen bastante autoritario, y la verdad es que no nos equivocábamos en exceso, porque da la impresión de que en estos años no hemos avanzado hacia más democracia, sino un poco al revés, ¿no? Hacia un régimen cada vez más autoritario, ¿no? Bueno, las formas políticas están muy oxidadas y, por desgracia, el sistema permite que trepen, que se encaramen individuos que tienen una voluntad democrática escasa, por no decir gusto por el patrimonio ajeno. Pero lo que sí es verdad es que la sociedad civil está cada vez más organizada y que cuesta muchísimo trabajo tapar la boca a la gente. Vivimos época de libertad, pero de una libertad distinta, extraña, caótica, de mundos digitales, de mucho ruido, pero tampoco lo veo mal. Es un mundo salvaje donde tendremos que acostumbrarnos a luchar y es lo que estamos haciendo. Bueno, vamos al grano con temas que interesan a mi audiencia, que lo sé porque ya me lo han dicho. A ver, uno de los temas que más, y ya te he oído hablar de ello en varios medios, pero bueno, vamos a ver aquí, que más llama la atención es, bueno, digamos que la, por decir, falta de colaboración con la justicia, no ya del presidente que se negó a declarar, sino de su mujer, que más ya que falta de colaboración, llamaríamos que no hace más que poner palos en las ruedas, ¿no? Al juez. Y la negativa a entregar ese pasaporte, que sabemos que no está obligada, pero el juez podría tomar otras medidas, ¿no? Como mandar al AUCO a la Moncloa o cosas parecidas, ¿no? Porque claro, esto es realmente algo, pues bueno, que da muy mal ejemplo, ¿no? Bueno, el ejemplo que están dando desde hace tiempo es sencillamente lamentable. Es una forma de lanzar un mensaje a la opinión pública de que saltarse la ley es lo que verdaderamente se recompensa. No solamente con esta señora, fíjate el fiscal general del Estado, qué conducta tan poco ejemplar, y luego lo van jaleando por aquí y lo van aplaudiendo. Entrando en cuestiones de naturaleza más técnica. Bueno, obviamente, pues a un reo, a un imputado, a un investigado, a un acusado, no se lo puede obligar, tú lo sabes mucho mejor que yo, que eres abogado, a adoptar ninguna conducta procesal que lo perjudique, no exactamente que lo perjudique, sino que equivalga a una declaración contra sí mismo o a la aportación de elementos probatorios, de fuentes probatorias, de elementos de cargo, de cosas que puedan utilizarse luego como una prueba en juicio. Eso es evidente, pero ¿significa eso que el juez esté con las manos vacías? Hombre, pues obviamente no. El juez tiene la obligación de actuar, puede llamar a la policía judicial. Yo siempre pienso que lo que puede hacer es dirigirse a los aeropuertos, a las compañías aéreas, para que le den pues los registros que tengan sobre los movimientos de esta señora. Hombre, lo que tú dices, coactivamente llegar allí y hacer un registro domiciliario y incautar los documentos. Hombre, eso en teoría obviamente se puede hacer. Además, Aitor, tú también lo sabes mejor que yo, que si a un señor lo detiene, pues claro, la policía se incauta de sus pertenencias y si alguna de ellas pudiera tener valor incriminatorio, si le encuentra una pistola, un cuchillo o lo que sea, pues eso se puede convertir luego en prueba de cargo. Lo que pasa que es que vamos a dejar los mundos abstractos y teóricos y era este caso concreto. Si esta señora no quiere entregar el pasaporte, pues evidentemente va a ser muy difícil encontrar una vía para que ese documento a través de ella acceda a la causa. Pero el juez ya encontrará otros caminos. Y la pregunta que te hago, Aitor, ¿por qué no lo quiere entregar? ¿Por qué no lo quiere entregar?
sí yo creo que de una manera o de otra la información que el juez busca la va a encontrar. ¿Por qué? Yo creo que Yo en tengo una... las líneas yo creo que no están, en las aerolíneas, perdona, porque, claro, muchos viajes los ha hecho en Falcon, que a través del portal de transparencia, como sabes, no han querido facilitar esa información, con lo cual por ahí no vamos a conseguir la información. Y a través de los registros de los aeropuertos, que es lo que se está mirando ahora, no tengo yo claro al 100% que en todos los aeropuertos realmente se registre la entrada con pasaporte diplomático que podría tener en aeropuertos como República Dominicana, por poner un ejemplo. Está el tema un poco complicado. Bueno, pues Aitor, eso es lo que te digo, por eso te preguntaba. Entonces, ¿por qué no lo entregas si los viajes verdaderamente importantes, los que podrían tener sustancia, no quedan en el pasaporte? ¿Por qué no lo entregas? A Porque ver, podría yo ser que tengo muchos un, sí, claro, claro, puede ser que sí, claro, obviamente. yo tengo una intuición, yo tengo una intuición del motivo por el que no lo entrego. Yo no creo que sea tanto porque pueda haber elementos en contra de ella para probar los hechos que se le están imputando en la causa, sino porque saldrían cosas bastante feas de, pues bueno, de su vida, de cosas que a lo mejor no están demasiado bien vistas en la esposa de un presidente. No lo sé, no lo sé. Y bueno, desde ese punto de vista sería legítimo que quisiera preservar su intimidad, porque podría tener un efecto electoral, una decepción entre muchas personas que la ven como una heroína y que apoyan a PSOE y que todavía pues no han asumido los mensajes de las aunas y de esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Pero bueno, yo creo que ahí un buen abogado debe tranquilizarla y decirle, oye, mira, entrégale al juez el pasaporte y si hay determinados viajes, determinados sitios, determinadas cosas que crees que no se deben saber, pues si no tienen relación con la causa, dile que lo extracte y que solamente acceda a los autos aquella parte del contenido del pasaporte que tenga relevancia procesal. Y eso sería una estrategia de defensa mucho más limpia y que la perjudicaría menos, porque ahora mismo lo que está haciendo es que todas las sospechas recaigan contra su persona. Yo no lo sé, no lo sé, pero es lo que he dicho ya en algunos medios porque es un tema que es recurrente ante la prensa. Aquí hay una pieza que falta, aquí hay algo que no termina de encajar, aquí hay algo que huele mal. Parece que hay un gusano dentro de la masa. Ujú. La cuestión es que quede claro para todos mi audiencia, que me lo pregunta mucho, no es que no la detengan por ser Begoña Gómez, es que en este momento procesal ni a ella, ni a mí, ni a nadie podrían detenerla por no entregar el pasaporte. Eso funciona así. Otra cosa es que sí se podría mandar a la UCO a revisar el pasaporte de la Moncloa, pero no se la puede detener. Es así, ¿verdad? Hombre, evidentemente, Mm. eso también lo he visto yo en redes sociales. A ver, detener es llevar a la policía a alguien para que te prendan, te lleven por la fuerza, pases la noche en el calabozo, y eso es algo estrictamente excepcional. Y luego la posibilidad de un registro domiciliario, hombre, por favor, si se quieren hacer desaparecer documentos a estas alturas, evidentemente se puede hacer, no tendría ninguna otra. Una cosa son las películas y los libros y otra cosa es la realidad. Esto forma parte de una estrategia. A ver, ¿qué pasa? Hitor, tú eres abogado, tú eres abogado. Y tú te das cuenta perfectamente por tus compañeros y los jueces se dan cuenta de que hay abogados que son muy duros con el juez y eso está muy bien, pero juegan muy limpio, con las cartas sobre la mesa, conocen la ley y hacen un uso de ella que dice el juez. Adelante, muy bien hecho. Pero sin embargo hay otros que están jugando con cartas marcadas, que juegan a legalismos, a entorpecer el procedimiento, que exasperan a todos, no solamente al juez, sino al fiscal, a sus propios compañeros. Y cuando esa línea de defensa se emprende, uno tiene la firme sensación de que lo que se está haciendo es defender a un culpable. Por supuesto, perfectamente legítimo, pero que, claro, culpables e inocentes no se comportan de la misma forma. Yo creo que además aquí en el procedimiento de Begoña Gómez ha habido un hecho que han sacado los medios, pero con lo de Julio Iglesias se ha visto poco, la verdad, porque el tema de Julio Iglesias ha opacado otras cuestiones y fue que justo salió el hecho de que la propia Universidad Complutense se ha personado en el procedimiento reclamando, pues no sé si son casi 150.000 euros como perjudicada por el software, ese software que era propiedad Complutense y se ha desvanecido como por arte de magia, hablamos de muchísimo dinero, ¿no? Y se ha personado como perjudicada reclamando esa cantidad, ¿no? Eso creo que es un hecho importante, no sé qué te parece. Hombre, ¿cómo te diría yo? La tentación de meter la mano para
llevarse el dinero es prácticamente lo que caracteriza de manera prototípica la corrupción. Yo no sé si será culpable o inocente, pero a ver, eh, cuando tenemos una política, una ideología que está hablando de la gente que no llega a final de mes, que está hablando del salario mínimo, que está hablando de los derechos sociales, y hay sospechas de esa naturaleza, uno piensa que es que le están engañando de arriba abajo, que todo es un tremendo fraude, que es propaganda. Lo digo, ojo, Aitor, entiéndeme, con todo el respeto a la presunción de inocencia y como juez dejando todas las puertas abiertas a cualquier desenlace del procedimiento. Pero de verdad que todos los políticos cuando lleguen, bueno, todos no, pero que los políticos incurran en este comportamiento recurrente de meter la mano para llevarse el dinero cuando tienen la posibilidad, es que es súper decepcionante, ¿sabes? Aquí lo curioso es que puede ser inocente o culpable, eso podríamos decir del fiscal general, que le estaban procesando por un delito. Puede ser inocente o culpable, Begoña Gómez, de malversación, de tráfico de influencias, de cohecho, de apropiación indebida. O sea, empezamos a ver de cuál de ellos, porque son tantos, claro, igual de algunos es inocente, pero de todos son demasiados ya los delitos que rodean el entorno de Pedro Sánchez. Como decir, bueno, sí, puede ser inocente de algunos, pero es que son muchos. O sea, el tema es ese, que son tantos. Y ahora hasta ahora, ya sabes también, supongo, que es muy importante el informe del AUCO que se está esperando respecto a si se entiende que hay hechos nuevos para investigar el rescate de Europa, que ahí hay muchísimas sombras. Bueno, mira, yo creo que eso sí es muy grave. A mí me preguntaron una vez en un medio que de todos los casos de corrupción que ahora mismo estaban en curso, que cuál era el más grave. A mí efectivamente es decir que veo que puede tener mayores repercusiones, porque ahí efectivamente sí que los eh, movimientos de capital, los traspasos de fondos, las irregularidades de naturaleza económica pueden alcanzar una dimensión insospechada y sobre todo pueden tener unas ramificaciones internacionales que dejen a alguien muy, muy en evidencia. Yo creo que, yo creo que ahí hay mucho peligro. Que vemos que manejan unas cantidades ingentes de dinero, también con la aerolínea Plus Ultra, lo estamos viendo, ingentes cantidades de dinero que parece, claro, que no hay un control, que hacen un poco lo que quieren con ello, y claro, ahí es donde, lógicamente, cuando se empieza a rascar, es cuando se ve por qué se salva esta aerolínea, por ejemplo, y no esta otra empresa, una aerolínea como Plus Ultra, ¿no? que ha hecho el rescate del gobierno y que representaba, creo que era, si no me equivoco, el 0,1% del volumen de viajes de pasajeros en España. Es decir, ¿y por qué esos 400 millones, ¿no? A esa aerolínea? A ver, si fuera solamente eso, pues tú ya sabes perfectamente como abogado que casi todo se puede justificar. Yo oía a un representante del PSOE que decía, bueno, es que era para preservar puestos de trabajo. Ahora bien, si se hace eso con violación de las propias normas que uno ha establecido previamente, si se hace eso con sospechas fundadas de que puede haber cobro de comisiones, si se hace eso con sospechas de que puede estar conectado con una trama internacional de organizaciones criminales y si se hace eso con la sospecha de que puede estar vinculado a un régimen de naturaleza totalitaria al que el gobierno pretende favorecer, pues entonces el asunto ya es una casa de bombas. Pero claro, tú y yo somos juristas. Eso es lo que leemos en prensa. Veremos luego qué se prueba y qué no se prueba. Pero si esto se prueba, era lo que yo quería decir, evidentemente el caso tiene un potencial desestabilizador que no tienen otros. Ujú. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hay un par de ellos más que son interesantes. Estaría el tema para mí de la Dana, que lo comentaré luego un poco por encima, y ahora estamos con el tema de Adamuz, de Óscar Puente, etcétera. Bueno, otro día salieron en el BOE las teóricamente ayudas, 72.000 euros por fallecido que daba el gobierno, que realmente era mentira porque simplemente es un adelanto del seguro obligatorio de viajeros, que es una limosna, vamos, no quieren asumir las responsabilidades civiles, con lo cual las víctimas y las familias de las víctimas pues, se van a ver con complicaciones para cobrar una verdadera indemnización. Pero bueno, el gobierno ha salido mintiendo, como siempre, diciendo que adelantaba ese dinero, ¿no? La gente se pregunta mucho por si podrían existir, conforme va saliendo más información respecto a falta de mantenimiento, responsabilidades penales. Ya sabemos que le ha abierto una audiencia nacional, pero bueno, se archivará por falta de competencia a Óscar Puente como ministro
de transportes que, bueno, que puede tener la responsabilidad última en ese mantenimiento deficiente, incluso ahí ha podido haber determinada corrupción en la contratación de empresas, por lo que se está viendo. A ver si le podría llegar esa responsabilidad penal, porque a la gente que pague un seguro 72.000 euros, obviamente, pues no le satisface ni le reconforta en absoluto, ¿no? A ver, la gente quiere justicia, obviamente. Y por supuesto que todos deseamos que se nos compense económicamente porque es nuestro derecho. Eso no es una limosna. Eso es sencillamente la reparación de un daño. Pero claro, la gente no solamente se contenta con el dinero, con el aspecto pecuniario, la gente quiere que se haga justicia penal y que los culpables vayan a la cárcel si efectivamente eso es lo que procede. Y eso es un sentimiento, eso es una aspiración legítima y para eso está nuestra justicia penal. ¿Qué pasa? ¿Que esto puede terminar alcanzando al ministro? Hombre, en teoría sí, claro, con la posibilidad de que sea castigado por un homicidio imprudente, incluso de que entre en la cárcel, porque ya sabes, podría tener una pena superior a la que exige la suspensión para los delincuentes primarios, es algo real. Que eso luego después se pueda materializar o no, hombre, pues tú como abogado sabes que eso es muy complicado, es difícil, es un camino que se puede recorrer, pero es muy largo y la gente no debe desanimarse si luego después sus expectativas no se ven culminadas. Eso es otra cosa distinta a la existencia de unas conductas ilícitas. Mira, en España, y tú lo sabes mucho mejor que yo, pero la gente que no es experta en leyes a veces se confunde, no todo lo ilegal es delito. Hay determinadas conductas que son antijurídicas, que son ilícitas, que violan la ley, pero que sin embargo no son delito porque lo que es delito, lo que está criminalmente castigado, es simplemente un trocito muy pequeño. Y ahora, ¿es este ministro culpable o inocente? ¿Puede ir a la cárcel? ¿No puede ir a la cárcel? Evidentemente no lo sabemos, pero nosotros podemos tener nuestra opinión. Yo no lo sé, pero lo que sí te digo es que lo que ha ocurrido ahora no ha sido fuerza mayor, caso fortuito, mala suerte, decir, hombre, pobre ministro, que ha llegado pues un accidente meteorológico imprevisto, que ha habido un atentado, que ha habido mala suerte. Yo no tengo automóvil, yo no conduzco, yo no tengo coche y yo estoy en el tren continuamente. Lo cojo, pero vamos, con una frecuencia enorme, todas las semanas varias veces. El deterioro de la red ferroviaria española es algo que yo lo he visto, o sea, no me lo tiene que contar nadie. Yo he visto cómo cada vez funciona peor, cómo cada vez hay más retrasos. Una cosa absolutamente surrealista, que es que ya sabes que si el retraso pues es muy largo, muy prolongado, pues te tiene que devolver el billete o parte del billete. Entonces, cuando los trenes iban con retraso y los maquinistas empiezan a acelerar y acelerar y acelerar para llegar a tiempo y que no haya que devolver parte del billete. Todas esas cosas las he visto yo. Entonces, cuando se produce un desastre de estas características, que es dolorosísimo, hombre, y para mí que soy de Córdoba y que esa línea la utilizo continuamente, pues dices, no ha sido mala suerte, es el resultado de un deterioro paulatino, de un proceso de degradación constante de nuestra red ferroviaria que ha tenido este resultado que de alguna manera o de otra ya era previsible. No estoy diciendo que haya responsabilidades criminales, puede haberlas o no, pero lo que sí es evidente es que hay un deterioro del servicio continuo y que esto no debía de haber sorprendido. Ujú. Sí, aquí vemos un poco también, claro, nunca llega nada a Pedro Sánchez, es lo que a mí, lo que voy viendo, ¿no? Parece que es impune, que está como al margen de todo lo que pasa, pero el Ministerio de Transportes ha sido el foco de la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez y solamente tenemos que ver Ábalos, Adif en concreto, donde se ha colocado tanta gente incapaz a dedo, ha sido como una agencia de colocación. Esto, claro, en realidad es ese tipo de políticas, esa forma de funcionar, llevan al desastre irremediablemente y el último responsable no deja de ser el presidente, ¿no? Bueno, el señor X, ya sabes que eso es pues una fórmula ya tradicional de nuestro derecho que ya ha trascendido a la opinión pública. Me preguntan también habitualmente en prensa, bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿va a ir a la cárcel? ¿No va a ir a la cárcel? ¿Va a ser imputado? ¿No va a ser imputado? Bueno, a ver, en Francia tenemos el caso de Sarkozy,
eso puede, evidentemente puede ocurrir, pero es tremendamente difícil porque esta gente está rodeada pues, de un ejército de parapetos, de chivos expiatorios, de gente que va cayendo. ¿El presidente del gobierno es personalmente responsable de alguna conducta criminal, de haber cometido algún delito? Pues ahora mismo no tenemos indicios de que eso sea así, pero que resulta verdaderamente sospechoso que personas con las que ha tenido una conexión tan íntima resulten ser delincuentes y que luego después, si no te he visto, no me acuerdo. Al final va a terminar diciendo que yo no sé quién es esa Begoña. Pero, ¿qué te digo, actor? Presunción de inocencia antes de... Lo que yo creo es que lo que más puede perjudicar al gobierno actual son investigaciones que puedan poner de relieve que haya habido alguna financiación irregular del Partido Socialista. Yo creo que eso sí podría tener una repercusión cuya onda expansiva alcanzase de una forma decisiva a la cúpula del poder ejecutivo. Pero esto es especular. Lo que sí es evidente es que estamos viviendo una época insoportable. Son los extractores, son la agonía de un organismo enfermo que está dando un espectáculo que es insoportable hasta para ellos. No podemos continuar mucho tiempo, no podemos continuar mucho tiempo así, porque de verdad es que no se aguanta. Y claro, cuando ves esa gente que estaba allí, quiero decirte, yo ya lo he dicho en algún medio, no sé, y no me invitan a orgías, yo no sé nada de saunas, esas cosas de las primas, yo no sé si eran primas, sobrinas o qué demonios. Es decir, eso es muy ajeno al ciudadano español de a pie, muy ajeno. La mayoría de la gente tiene una vida completamente normal, quiere pagar su hipoteca, quiere cuidar a sus hijos, tiene los problemas para llegar a final de mes, tiene que gestionar su empresa. Y tú dices, esa gente no se ha estado gobernando, esa gente que se mueve por esos círculos al margen de la responsabilidad criminal de la que puedan haber incurrido. Todo esto está creando un ambiente tremendo, tremendo. Que el señor presidente del gobierno es inocente, que él no tiene nada que ver, que no le llega nada, pues estupendo, estupendo. Pero eso es una cosa y otra que no se esté, como decíamos al principio, lanzando un mensaje a la opinión pública que es muy poco educativo para la ciudad. Pero es que luego además tenemos los escándalos, para mí lo son, no sé, pues la ley de amnistía, que gracias a algunos pocos jueces valientes todavía tenemos ahí la orden de detención a Puigdemont y se le está persiguiendo por la malversación y tenemos ahí que le van a indultar al fiscal general de Estado, que ya se está tramitando, vamos, eso lo sabemos todos. Y eso para mí es un auténtico escándalo, es decir, me da igual la justicia, me dan igual los jueces, yo hago lo que quiero y si yo no quiero que este señor sea culpable no es porque lo digo yo. Bueno, has cambiado de plano, has cambiado de dimensión. Una cosa es el delincuente, pues que va a prostíbulos, que roba, que tiene amiguitas, que dan este espectáculo nauseabundo de cloacas y de que chapotea en la podredumbre, que eso nos produce muchísimas náuseas, y luego después está este otro tipo de corrupción, que podríamos llamar más ideológica, más política. Lo de la amnistía, por ir al grano. Ya sabes que la plataforma a la que represento ha sido contundente y absolutamente implacable en este punto. Nosotros publicamos una guía que, bueno, le sentó muy mal al señor Puigdemont, incluso le dijo al ministro que presionara para que la hacemos, etcétera. Una idea muy sencilla, Hitor, que ya le hemos dicho en alguna ocasión. No se puede hacer la ley de amnistía o cualquier otra, para pagar a un grupo que quiere atentar contra la Constitución, romper España, a cambio de mantenerse en el gobierno. Porque el fin de la amnistía es la convivencia de los ciudadanos. El fin de la amnistía no es facilitar a los enemigos de España que la rompan al margen de la Constitución para que un determinado gobierno pueda alcanzar la estabilidad parlamentaria que necesita. Esto no es que sea política o moralmente inaceptable, es que es ilegal. Ilegal, antijurídico, va contra nuestra Constitución. La Constitución no puede ser la excusa para atentar contra ella. Por lo tanto, la amnistía es un escándalo de proporciones gigantescas, pero no solamente desde un punto de vista ideológico, político, moral, ético o ciudadano, sino desde el corazón mismo de la ley suprema, que es la Constitución. Y en cuanto al fiscal, Dios mío, eso es algo que me pone los pelos
de puta. Si ese señor hubiera reconocido que se ha equivocado, hubiera dicho, mire, pues obré de manera inexperta, me confundí con lo de las filtraciones, estaba obsesionado porque se me pidió un bulo y lo hice. Pido perdón. Yo soy el primero que está a favor de que se capture. Pero cuando tenemos ese comportamiento arrogante, cuando se porfía, cuando se muestra una obstinación testaruda en la conducta criminal y se indulta, lo que estamos diciendo es si tú eres poderoso, si tienes contactos en el gobierno, si eres una persona que está arropada por personajes importantes, puedes pisotearla. ¿Cómo se le explica esto a un ciudadano medio? Ujú. Sí, es la sensación que se da, ¿no? Pues al final es eso, que tienen impunidad, ¿no? O sea, las personas Eso que es. están alrededor del gobierno y bueno, eso es un poco también lo que yo me da miedo ahora que Ábalos haga con esa renuncia al acta de diputado para que parte de su proceso vaya a la Audiencia Nacional, ahora se le juzgue solo en el Supremo y por el tema de mascarillas. Y ahora luego, pues una vez que haya sentencia del Supremo antes de fin de año, todo va a quedar en manos de Pedro Sánchez. Ahí eso está claro. O sea, él va a decidir, porque al final las sentencias del Supremo no valen nada. Lo que vale es lo que diga el Tribunal Constitucional o lo que diga Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, hoy no paras de poner temas de una enjundia jurídica y de una densidad legal extraordinaria. Mira, lo de la renuncia de Ábalos es otra auténtica vergüenza y la plataforma en la que represento lo tiene muy estudiado. Hemos elaborado informes sobre la materia. Lo que no puede ser es que el reo decida el tribunal que le va a juzgar y que simplemente por renunciar a su escaño, pues ahora porque me conviene, doy un salto como si fuera los Juegos Olímpicos y voy saltando la valla al tribunal que a mí me conviene. Debería haber una figura que nosotros hemos puesto, hay un catedrático, José Manuel Chozas, que es un experto en la materia, una auténtica eminencia, que nos ha preparado los informes de la plataforma, de una figura de la perpetuatio jurisdictionis, que tú la conocerás perfectamente, que para los oyentes que no son expertos en derecho quiere decir que cuando ya el tribunal está con el procedimiento avanzado y cuando uno está ya bajo la jurisdicción de un determinado juez, un determinado tribunal que te está tramitando, que te está investigando, pues ahí te tienes que quedar fijo, no puedes decir, oye, mira, ahora renuncio y me voy. No, te tienes que quedar a partir de un determinado momento fijo, clavado en el asiento, como decirlo así, porque si no, esto es como si fuera un avión con el eyector del piloto. Cuando a mí me interesa, le doy al botón, me lanza y me voy a otro sitio. A partir de un determinado momento, no deberían los reos poder moverse del tribunal que los está enjuiciando, que está tramitando su causa, que los está investigando. Eso lo veo, yo lo veo absolutamente fundamental. Pero sin embargo no son las cosas así. Hombre, tú fíjate lo que ocurrió con este señor, ¿cómo se Garrido. llama? Con Gallardo me Gallardo, eso, parece que se Gallardo, llama. sí. Exacto. Bueno, fue una absoluta vergüenza cómo se orquestó una cadena de renuncias para que el señor pudiese escoger al tribunal que a él le interesaba. ¿Y qué le dijo el Tribunal Superior de Justicia? Que usted, yo no soy tonto, o sea, los jueces no nos chupamos el dedo, usted se quedó donde está y eso es en fraude de ley. Yo creo, y la plataforma que represento sí lo cree, que debería haber valentía y decirle a Ábalos lo mismo. No, mire usted, ahora se queda ahí, porque su renuncia tiene una finalidad bastarda, espuria, ilegal. Y los jueces no somos tontos y no nos chupamos el. A mí me pasa que al principio cuando digo noticias, creo que son mentiras, porque no me las puedo creer. Sí, cuando empecé, pues yo qué sé, lo de los prostíbulos que hemos hablado, que también otro día con Villarejo, lo del sogro de Sánchez, lo de que iban a coger el dinero, porque claro, luego te digo, pues con menores, estos son delitos, no se ha perseguido, lo de las escuchas, bueno, y luego ya poco a poco vacilando, ya luego lo oyes a Fijó, luego lo vas viendo mucho y dices, no, pero si es verdad, pero si esto no puede ser cierto. Y pasa parecido con lo de David Sánchez, pero que estaba la furgoneta en la Moncloa, estaba domiciliado para no pagar en Elvas, en Portugal, y sin embargo está viviendo en la Moncloa. Digo, esto no puede ser verdad, esto tiene que ser mentira, ¿cómo va a estar viviendo en la Moncloa? O sea, voy a saber cosas y luego cuando empiezas a ver que las cosas son ciertas, pero lo que decías, pero ¿en qué manos estamos? Es que esto es increíble, o sea, ni en una novela de lo más estrambótica podría ser esto cierto, ¿no? Mira, Aitor, es que me hace mucha gracia porque es que coincidimos. Yo cuando vi la declaración de David Sánchez,
Yo me creía que era de broma. De hecho, fue mi mujer. Bueno, yo había oído algo en Twitter, pero me creía que era una de estas cosas que están ahora de moda, un monólogo, ¿sabes lo que te digo? De estos de broma que se hacen por los humoristas. Y me dijo un día mi mujer, oye, escucha esto. Y empecé, ¿esto qué es? Y dices, pues la declaración. Digo, no, esto no es. Y que sí, hombre, que lo es, que lo es. Y cuando lo vi, digo, esto no lo sé. Y entonces ya empecé a reírme, ya te desinhibes y dices, bueno, pero claro, cuando lo piensas, dices, ¿qué manos estamos? Luego te quiero comentar una cosa muy personal. Tú tienes cientos y cientos de miles de seguidores, saber cómo la digo sin que me traiga unas consecuencias complicadas porque soy juez, como tú sabes. A mí me impresionó muchísimo lo de los prostíbulos, o las saunas o lo que fuera, no lo sé. Eh, Yo eso era que jamás lo habría pensado. Es más, ya yo podía pensar, digo, bueno, todos los políticos son más o menos iguales, estamos viviendo una época ahora pues especialmente insoportable, pero bueno, ya sabemos cómo son los políticos de derecha o de izquierda o lo que sea. Pero la pertenencia a ese submundo a mí me supone un cambio cualitativo. No me cabe en la cabeza. Quiero decir, no lo sé, hemos visto muchas cosas, pero ese mundo de marginalidad, de semidelincuencia o de delincuencia abierta, de explotación, eso tan sucio, eso que no lo sé, es propio de películas. Yo nunca he tenido el más mínimo contacto con ese espacio. Bueno, el contacto que he tenido es como juez que he ido a registrar prostíbulos, obviamente. Pero quiero decirte, eso está tan alejado del ciudadano medio español. Cuando yo lo oí, digo, esto no es verdad. Esto no es verdad. De verdad es que no quería creerlo. Es que yo no quiero criticar al gobierno, yo no quiero decir, oh, no, no, mientras peor, mejor. A mí me gustaría que Pedro Sánchez fuera un político honrado, que todos fueran absueltos, que todos fueran bulos, que no tengo ningún interés personal en contra ni de un gobierno ni de otro. Yo amo a mi país y quiero que tengamos el mejor gobierno. Y cuando me enteré de eso, esto no puede ser. No podemos estar en estas manos. No se pueden juntar en esos círculos. No se pueden relacionar con esa gente. No pueden dedicarse a esas cosas. No lo asimilaba, no lo quería creer. Me costó muchísimo, muchísimo trabajo. ¿Qué te voy a decir? Y mira, Aitor, estoy hablando con una sinceridad absoluta. Me da igual que sean de derechas o de izquierdas. Con otros gobiernos de otro signo hemos tenido cosas parecidas. A los jueces nos han machacado desde todos los puntos de vista, desde todas las ideologías. Yo qué te voy a decir de Gastón, que fue un ministro que fue a destruirnos a los jueces. ¿Qué te voy a decir? Hemos tenido de todo. Me da igual la derecha, me da igual la izquierda. Pero lo que estoy viendo ahora no lo había visto nunca. No sé, me produce a veces una sensación que me levanto por la mañana y digo, ¿en qué país estoy? No lo sé. Estamos atravesando una etapa de nuestra vida política y, por ende, de rebote personal que jamás las habíamos experimentado. A veces me siento horrorizado, pero bueno, tú eres abogado, yo soy juez, tenemos un compromiso con nuestro país y seguiremos hasta el final. No tengas ninguna duda. Sí, yo me quedé un poco espantado el otro día y bueno, puedo creer que es cierto, siempre puedes dudar de lo que te puede decir alguien, pero bueno, cuando explicaba el comisario Villarejo que había grabaciones, que se grababa, que de hecho colaboran con ellos y que esas grabaciones luego se han utilizado, bueno, pues presuntamente podría ser a favor y en contra del propio presidente del gobierno, y luego ves cosas que han ocurrido que no tienen explicación racional y dices, yo qué sé, como, ¿por qué de repente Pedro Sánchez hace lo que hizo con el Sáhara sin consultar con nadie, ni el Congreso, ni el partido, y de repente hace una declaración como esta? Eso no es normal. O sea, alguien le ha tenido que presionar con algo muy gordo para que haga eso. Entonces ves cosas que te extrañan mucho y que no tienen una explicación aparente, porque ahí te hila un poco con lo que te cuentan, ¿no? Dices, que esto es muy raro. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Sin más. Pero vamos. ¿Quieres decir algo si no te No, hago la última pregunta? Si quieres comentar algo sobre esto. sí, sí. Ah, bueno, es sobre esto en particular. Pensé que venía Sí, otra pregunta. sí, no te hago Yo, otra pregunta, sí, bueno, como quieras. sí, 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 dime. es una reflexión. Ya acabo ya con esto. El último que me queda es, yo interpuse una querella en el Tribunal Supremo por el tema de la Dana. Yo, en mi opinión, contra el gobierno, en mi opinión hay una responsabilidad por parte del gobierno de Amazon, ya dimitido, me parece correcto, ha asumido unas responsabilidades por lo menos políticas, lo que deberían hacer los políticos, bueno, no lo hizo cuando lo tenía que hacer, pero lo hizo y ya está, y por lo menos ya está fuera. Pero yo entiendo que más allá de lo que ocurrió el mismo día 29,
los días después, yo tengo muchísimos certificados, cartas, comunicaciones de bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, pues bueno, del ejército, incluso de fuerzas armadas, que se les prohibió expresamente durante los días siguientes ir a ayudar a la zona. Y no fue además hasta que el rey mandó la Guardia Real que se mandó luego al ejército allí, que fue una cosa bastante delirante. Y el Tribunal Supremo no admitió a trámite la querella, entendiendo que ya se estaba, que no había indicios suficientes y ya se estaba eso juzgando en Catarroja, que para mí, que no me gusta criticar las decisiones judiciales, las respeto, pero respetándola, entiendo que se está acotando en exceso esa investigación al día 29, cuando puede haber responsabilidades penales más allá del día 29, omisión de deber de socorro, prevaricación omisiva. No sé qué te parece a ti eso, ya para acabar con el vídeo. Sí, sí, muy, muy, muy interesante. Como comprenderás, el asunto tiene una gran complejidad procesal y yo no lo conozco, me cuesta mucho trabajo emitir una opinión. Así, a bote pronto, intuyo que aunque el planteamiento que tú haces pueda tener sentido jurídico, tal vez lo que quieren los jueces es esperar a que primero se resuelva el trámite que está ahora en curso y que cuando eso haya quedado limpio, pues se pueda construir un objeto procesal nuevo que no interfiera con el anterior. En definitiva, diciéndolo de una manera que lo pueda entender mejor nuestra audiencia, a lo mejor los hechos que tú has denunciado pueden tener cabida en los tribunales una vez que haya terminado la instrucción y el enjuiciamiento de lo que ahora mismo se está investigando. ¿Por qué? Pues porque pueda resultar muy difícil de distinguir, de diferenciar, de delimitar cuándo acaba una conducta y cuándo empieza otra, cuándo termina una responsabilidad y cuándo sigue la próxima, ¿sabes? Esto es como una maraña, es como si fuera un hilo enredado. Entonces, a lo mejor es que este no es el momento procesal, pero sí lo puede ser en el futuro. Y dos consideraciones brevísimas, brevísimas, que te agradezco muchísimo tu tiempo. Una de ellas que la gente no lo dice, pero ahí estuvo el rey que mandó a la Guardia Real, que es un cuerpo armado que depende directamente de él. Eso hay que reconocérselo, faltaría más. Más allá de la valentía que tuvo, que eso, bueno, pues es una cosa que es heroica, pero no pasa de ser una. Ya hubo una decisión de enviar al cuerpo armado que depende de su majestad. Y eso hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo. Y luego, me gusta muchísimo que saques este tema porque es que no se trata de que los políticos sean de derechas o de izquierdas, es que no se trata de que sea un gobierno u otro, es que a mí me da igual Pedro Sánchez o la madre que lo parió. A mí lo que me gustaría es que todos fuesen honrados. Y si en un determinado momento el responsable es de derechas y en otro determinado momento el responsable es de izquierdas, pues todos que tendrán que rendir cuentas. Los ataques a la independencia de la justicia se han llevado a cabo igual desde la derecha que desde la izquierda. Y yo, de verdad, ánimo, valiente. Allí donde tú creas, donde usted crea que puede haber una conducta ilegal, que caiga quien caiga, sea rojo o sea azul, sea de un partido o sea de otro. Eso es lo que nos exigen los ciudadanos. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Jueces, abogados, periodistas, en definitiva, todos los ciudadanos decentes de nuestro país. Bueno, ya acabamos con esto. Simplemente decirles a los oyentes, que mucho me lo dicen, que no perdamos la esperanza, que hay posibilidades de que veamos a Pedro Sánchez algún día sentado en el banquillo. Hay altas posibilidades, pero que tengan paciencia, que puede ser, eso puede ocurrir. Bueno, pues don Aitor, un auténtico placer. A su disposición, aquí estoy para lo que tú necesites y cuando tú necesites. Muchísima Pues suerte y hasta la muchísimas gracias, próxima. Jesús, por estar aquí una vez. Hasta la próxima.